saludo a los adolescentes y a todos los que nos están oyendo con la paz del Señor. Nosotros vamos a iniciar nuestra clase con una oración. Entonces en esta hora busca la comunión con el Señor. Vamos a orar. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús y presentamos nuestras vidas delante del Señor, pidiendo que el Señor nos perdone todos nuestros pecados y que en esta hora podamos alcanzar la comunión con tu Espíritu Santo. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a continuar cantando un loor más en adoración al Señor. Jesús cura y salva. Redentor.
lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este mes nosotros estamos estudiando sobre los encuentros del Señor Jesús. Durante todo este mes hablaremos sobre personas que tuvieron un encuentro con Jesús y lo que pasó con la vida de ellos después de ese encuentro. En la clase pasada nosotros vimos el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús y hoy veremos cómo fue el encuentro del Señor Jesús con los 10 leprosos. Durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús anduvo por muchos lugares y por donde él pasaba, bendecía la vida de las personas con curas, liberaciones, trayendo paz a los corazones. Jesús resucitó muertos, pero la mayor de todas las bendiciones que Jesús concedió fue la salvación. Y cierto día él estaba yendo para Jerusalén, y pasó por las regiones de Galilea, de Samaria, y entró en una aldea. Y apenas él entró en esa aldea, 10 leprosos vinieron corriendo y pararon de lejos y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la lepra es una enfermedad que causa manchas en la piel, causa de que el enfermo pierda la sensibilidad de la piel. Él no podía sentir lo que cuando le tocaban. Y era contagiosa. Podía ser transmitida de una persona a otra. Y en los tiempos de Jesús no había cura para esa enfermedad. No había tratamiento, no había medicamentos. La única manera de evitar el contagio era aislando al enfermo. Hoy ya no hay más necesidad de eso. El enfermo ya no necesita ser apartado de su familia. Él permanece allí con tratamiento y se cura. Pero era así en el tiempo de Jesús. Como no había tratamiento, el enfermo tenía que ser apartado del medio de su familia, de sus amigos, y ser colocado aislado y vivir con otros leprosos. Y entonces imaginan qué situación más triste de esas personas, porque más allá de vivir con la enfermedad, ellos tenían que también vivir apartados de las personas que amaban. Era el momento que más necesitaban el apoyo de la familia, de los amigos. Es cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces ellos vivían esa situación, enfermos y apartados de la familia. Y Jesús, sabiendo de esa triste situación en la que ellos estaban, la situación que ellos vivían, y delante del pedido de ellos, Jesús les mandó que ellos fuesen hasta los sacerdotes y se presenten a ellos para ser examinados. Porque los sacerdotes, según la ley, eran los que cuidaban de las cosas sagradas y eran los que podían confirmar si un leproso estaba o no curado, si él podría retornar a la convivencia con las personas, con su familia. Y ellos fueron atendiendo la orden de Jesús. Y en el camino ellos fueron curados, estaban limpios de la lepra. Alabado sea el nombre del Señor. Recibieron una bendición maravillosa allí, porque atendieron la orden de Jesús. Y entre ellos había uno que era samaritano. Y los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Ellos eran considerados por los judíos como un pueblo inferior. Ellos ni siquiera hablaban, no se hablaban entre ellos. Pero fue justamente este samaritano que cuando vio que estaba limpio, su corazón se llenó de gratitud y volvió hasta Jesús y se postró delante del Señor y lo adoró. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, oyendo allí, le dijo: Pero no eran 10 los curados. ¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero volvió para glorificar a Dios. Y allí el Señor se vuelve hacia él y le dijo: Levántate y ve, porque tu fe te salvó. Él había recibido la cura, pero al aproximarse a Jesús,
Él recibió una bendición mucho mayor, que fue la salvación. ¿Y qué la palabra de Dios quiere enseñarnos a través de este encuentro de Jesús con los 10 leprosos? Es lo que vamos a ver ahora. La lepra representa el pecado, porque el pecado hace que el hombre no sienta la presencia de Dios, pierda la sensibilidad para oír la voz del Señor, oír la voz de su Santo Espíritu. Pero afecta también a la sensibilidad para creer y obedecer a su palabra. El pecado aparta al hombre de Dios, y el hombre apartado de Dios genera los peores sentimientos que vamos a ver ahora: la desobediencia, la frialdad espiritual, la mentira, la envidia. Y eso es lo que el pecado hace en el corazón del hombre. El pecado aparta al hombre de Dios, pero la sangre de Jesucristo nos purifica de los pecados. Y purificados de nuestros pecados, nosotros podemos estar cerca del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vimos aquí que los leprosos, cuando ellos vieron a Jesús, ellos pararon de lejos, porque con lepra ellos no podían acercarse a las personas, no podían acercarse a Jesús. Pero después de purificados, ellos podían tener ese derecho, pero solo uno volvió. 9 de ellos siguieron sus vidas. Y esos 9 hablan de las personas que buscan al Señor para resolver solo sus problemas de esta vida. Ellos quieren la solución de sus problemas. Hasta van a la iglesia en busca de una cura, en busca de una puerta de empleo, de un casamiento, de problemas en la familia. Y entonces van a la iglesia. Y cuando son bendecidos, porque Dios tiene placer en bendecir al hombre, ellos vuelven a sus vidas, se apartan de Dios. No generan en ellos esa gratitud. Ellos no quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esas personas, ellos hasta tienen una experiencia con el Señor. Ellos hablan: yo fui a la iglesia y el Señor me curó. Yo necesitaba un trabajo y el Señor abrió. Mi matrimonio fue restaurado. Eso fue lo que hizo Dios conmigo. Pero vuelven a sus vidas. Nosotros podemos decir que esas personas tuvieron una experiencia con Jesús de lejos, como lo que pasó con esos 9 leprosos. Tuvieron la experiencia, pero solo con Jesús de lejos, cuando Jesús tiene mucho más para dar al hombre. Pero el samaritano, aquel que volvió, aquel que con un corazón grato se postró delante del Señor, habla de las personas que después de tener un encuentro con Jesús, después de tener sus pecados perdonados, ellos ya no quieren andar en otro lugar que no sea en la presencia del Señor Jesús. Ellos quieren estar cerquita del Señor, andar según la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Ellos quieren obedecer la palabra de Dios. Y porque fue generado en el corazón de ellos esa gratitud, ellos pasan a vivir experiencias mucho más grandes que esas experiencias que ellos recibieron. Porque el Señor les concede a ellos salvación. Y salvación es eso. Es un hombre que estaba lejos de Dios por causa del pecado. Y ahora están limpios por la sangre de Jesús. Ellos se aproximan a Dios. Ellos andan con Dios. Eso es salvación. Y nosotros queremos preguntarles a ustedes, adolescentes: ¿cómo puedes tú demostrar la gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho por tu vida? ¿Cómo demostrar la gratitud por ese tan grande amor del Señor al enviar a su único Hijo para morir por nosotros? Nosotros mostramos esa gratitud al Señor cuando hacemos como ese samaritano, cuando tú andas a los pies de Jesús, cuando tú caminas dando oídos a la voz del Espíritu Santo de Dios, cuando tú eres guiado por la palabra de Dios, tú estás siendo grato al Señor. Son adolescentes que sirven al Señor
Pero ellos no van por una obligación, ellos son bendecidos porque tiene placer en bendecirlos, pero ellos son gratos, ellos van a la iglesia demostrando gratitud al Señor por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ellos aprovechan para aprender un instrumento, para tocar un loor, alabando al Señor. Ellos quieren conocer más de la palabra, de las enseñanzas. Andan según la palabra de Dios. Así ellos demuestran esa gratitud al Señor. No quieren estar lejos, quieren estar a los pies del Señor. Entonces, que tú adolescente puedas tener gratitud en tu corazón y andar junto al Señor Jesús, estando cerca, dirigido por su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nosotros vamos a cantar un loor más. Vamos entonces a orar, terminando nuestra clase. Señor, nosotros te glorificamos, porque es bueno andar en tu presencia, ser guiado por tu Espíritu Santo, ser conducidos por tu palabra. Nosotros te alabamos por esa tan grande salvación que el Señor nos concedió. Bendito sea tu santo nombre, porque tu palabra nos instruye para andar en tu camino. Nosotros te alabamos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor.